Pastor Miguel trae la palabra desde Medellín. Este es mi discípulo amado. Este es un hijo de Medellín que Dios nos dio. Este es una primicia. ¿Sí? Es el primero, pues, que empezó a ir a la iglesia, pues, y vea dónde vaya. ¿Mm? Ha crecido, no en estatura, pero sí en el espíritu. Está haciendo el pastor Bulliman. Te bendigo, Miguel. Muchas gracias. Vamos a recibir la palabra en esta mañana y prepárese, pues. Hey. Siéntase en su casa y haga lo que quiera que le. Amén, amén, amén. Amada iglesia, buenos días para todos. Me alegra ver caras nuevas y también a los viejitos. No por edad, no, sino a los que han estado con los pastores allí. Fieles, a los fieles dice la palabra. Yo le dije que no me colocaran cámara, pero acá no obedecen. Me aterran las cámaras. Para los que no me conocen, mi nombre es Miguel Ángel Muñoz. Estamos hace un tiempo, desde que los pastores hacen 17 años, por la locura del evangelio, fueron a Medellín. Allá acepté a Cristo y me hice allí muy amigo de mis pastores y muy oveja y también de vez en cuando un poquito testarudo, cabrito. Y por la misericordia de Dios me tuvieron mucha paciencia. Si no hubieran tenido paciencia, no estuviera aquí hoy predicando. Pero así es el Señor. Entonces, hoy, porque yo sé que no tenemos mucho tiempo, vamos a ir avanzando. Pastoreamos en Medellín. Por pura gracia y por pura misericordia de Dios. El Señor nos ha puesto allí. Les cuento que eso es una montaña rusa. Pastorear es una bendición. Es una montaña rusa. A veces vamos así, otras veces vamos subiendo, pero es un privilegio servirle al Señor. Amén. Yo le invito a que usted se ponga sobre sus pies un momentico. Padre, yo te doy gracias, Señor, por esta iglesia, por la fidelidad de todos y por la fidelidad que tú vas a colocar en cada uno de mis hermanos a partir de hoy. No una fidelidad a los pastores, una fidelidad primeramente a Cristo. Que Cristo sea el todo y en todo para cada uno de nosotros. Que ese sea el centro de nuestras vidas. Que Cristo sea el motor de nuestras vidas. Que Cristo sea el eje central de nuestras vidas. Que Cristo se glorifique en nuestras vidas en este año. Quiero decirle que veo en mi espíritu que se va a multiplicar más la iglesia. Pastor decía, pero yo siento en mi espíritu que se va a multiplicar más la iglesia. Porque aquí las ovejas van a parir ovejas. Viene una unción evangelística que usted va a ser usado por el Señor en milagros, sanidades y prodigios. No le dé miedo orar. No le dé pena orar. Ore por el enfermo. El que sana es el Señor, no es usted. ¿Cuántos reciben eso? Y esos dones es para que la gente vea cuánto Dios los ama. Es para que la gente vea que Dios sí está interesado en cada uno de esas almas que están allí esperando que alguien les comparta. El evangelio se predica tan fácil. Nosotros lo hacemos más difícil porque creemos ser tan elocuentes en llevar la palabra, en hablar un tremendo sermón para que la gente diga y uno sacar pecho que, uy, ese hombre sí sabe Biblia. No, amado, no se trata de eso. Usted predique lo que Dios ha hecho en su vida, eso es el punto. Se los digo, es tan sencillo como esto. ¿Se acuerdan del endemoniado Gadareno? ¿Qué hizo el Señor? Apenas tocó tierra, llegó el endemoniado Gadareno allí con esa legión de demonios.
el Señor lo hace libre y este endemoniado quería seguir al Señor y el Señor dijo, no, 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 mijo, no. Si usted se da cuenta en todos los evangelios, al único que le dijo que no lo siguiera fue a él. ¿Por qué? Porque este endemoniado gadareno fue el primer evangelista en Decápolis y no necesitó 5 años de teología, no necesitó ir a un discipulado. El Señor le dijo, mijo, ves y cuenta cuántas cosas ha hecho el Señor contigo. ¿Usted le parece eso muy difícil predicar el evangelio? Entonces eso hizo el Señor. Y este hombre sale, ¿y qué pasaría ahí? De ahí para allá? No, no se cuenta la historia, no registra. Pero yo supongo que la gloria de Dios está en ese hombre, que ese hombre sí empezó a echar fuera demonios, a sanar a los enfermos y a hablar de Cristo y a decir que Cristo era el centro de su vida. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Por los siglos, amén. Yo le invito rápidamente que usted abra su Biblia, los que trajeron Biblia, y el que no trajo Biblia, hágase al lado un cristiano. Marcos 3, versículo 13. Marcos 3, capítulo 3, versículo 13. Yo le había dicho que a quién te pareces, pero realmente empecé a meditar en el asunto del centro de esta palabra. Es cortica, amado, no los voy a aburrir, tranquilos. Es como, primero lo primero. Primero lo primero. El diezmo es una primicia también. La primicia es lo primero que usted le da al Señor. Pero yo no vengo casi a hablar de primicia porque ya ustedes tienen ese concepto muy claro. Les vengo a hablar algo que el Señor había puesto en mi corazón que les hablara. Amén. Bueno, voy a leer en favor de ustedes. Dice hay un título, me imagino que usted si tiene la Reina Valera, hay un título que le dice Elección de los 12 apóstoles. ¿Cuántos fueron elegidos aquí? Apenas 2. No escucho a más nadie. ¿Usted sabe lo que es ser elegido, escogido? Y no por un rato, no es para toda la eternidad. Dice, después subió al monte y llamó así a los que, ¿qué? A los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen, ¿qué? Diga conmigo, con él. Ahí vamos empezando a entrar como en el detalle de realmente lo que quiere Cristo de ti y de mí. Para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar ¿qué? Fuera demonios. Lo que les decía, ¿qué hizo el Señor con el endemoniado gadareno? Echó fuera demonios y le dijo, bueno, mijo, vaya. Y tremendo evangelista, hermano. Lo que pasa es que ahí no lo estipula la palabra, pero usted se imagina ese hombre. Entonces aquí vemos 3 cosas. En estos 2 versículos, 3 versículos. Dice que después subió al monte, ¿qué? En los otros evangelios dice que toda la noche estuvo el Señor, ¿qué? Orando. Y cuando sale de esa oración, el Señor le muestra, me imagino que en esa presencia del Señor, le muestra los que él iba a escoger. Y diga, escoja 12. Y escogió a 12. No escogió a más, no, lo que el Señor les dijo. Y esos 12 empezaron a ser entrenados por el Señor. Pero ¿qué veían hacer del Señor? Sanaba, echaba fuera a los demonios. Las prédicas y las enseñanzas que vimos en los evangelios eran tan tremendas que me imagino que si yo fuera un discípulo del Señor, yo dijera, uy, yo quiero predicar así como el Señor, man. Yo quiero ser usado así como el Señor. Y entonces el Señor es lo más importante de todo esto, es que Él está para que estuvieran, ¿qué?
con él. Pero primero les enseñó que estuvieran en ¿qué? En el monte. Y segundo, para que estuvieran con él. Y luego que estuvieran con él, los envió ¿a qué? A predicar. ¿Para qué? Para sanar enfermos. ¿Cuánta gente no hay en las calles enfermo con todo tipo de enfermedades? Yo todos los días veo gente enferma y les digo una cosa, me encanta orar por los enfermos, porque me encanta ver cómo Dios se glorifica y ver las sanidades que el Señor hace. Había una chica donde yo trabajo y estoy clamando por todo ese lugar en un Surtimás, como es un D1, acá casi no hay Surtimás, ¿verdad? A los caleños no tienen nada que ver con los Surtimax, sino puro D1. El asunto es que hay una chica que se había doblado, tiene un stand enfrente del mío, y ella se dobló un pie en las escalas del metro, en una de las estaciones. Y ha estado yendo al médico, pues estaba yendo al médico y todo, pero no se podía. Y un día le dije, ¿usted qué tiene? No, es que mi pie me duele, me duele, me duele. Yo, no se preocupe. Yo quiero orar por ti. Y fuimos allá a la parte donde uno come y donde están todas las cosas. Me puso el pie así y apenas oré, es como cuando puse la mano en una bomba de cumpleaños. Y inmediatamente el pie empezó a desinflamarse. Yo sentía que mi mano se iba hundiendo así y eso empezándose a desinflamar. Y el dolor se fue y esa mujer quedó quebrantada allí. O sea, eso lo hace el Señor. Pero cuando tú te dispones, porque ¿sabe cuál es el punto? Cuando tú estás con el Señor, por eso les decía que lo primero es lo primero. Y quiero decirle a ustedes que esta predica no es nueva. Eso usted lo sabe. Yo lo sabía. Pero este año el Señor me cambió el chip y me dijo, este año no vas a ser como los demás años. Y le cuento que tuve un sueño por ahí como la segunda semana de este mes. Y el sueño que tuve era que estaba, yo les dije anoche a los pastores que estaba en un pretil es por dejar algo en la pared de la casa y queda así, y es un pretil y uno se sube allí. Y como yo soy tan bajito, me quedan los pies colgados un poquito. El asunto es que escuché una voz que me decía, este año necesito obediencia extrema. Miguel, necesito obediencia extrema. Y yo decía, en mi corazón había en mi espíritu algo que decía, sí, Señor, yo quiero ser un obediente extremo. Yo quiero ser un obediente extremo. Y pregunto aquí, que me sale de una, ¿cuántos quieren ser obedientes extremos este año? Porque el Señor el año pasado me dijo algunas cosas y yo le digo la verdad, no obedecí. El año pasado me monté en un bus y yo he predicado en buses. He predicado en muchas partes. El pastor sabe que me gusta compartir. El asunto es que me monté en un bus y cuando el Espíritu Santo me dice, predica Juan 3:16 aquí, porque aquí hay una persona que necesita reconciliarse conmigo. Me puse frío y ya hasta que llegaba al punto donde tenía que bajarme del bus y no prediqué. Quedé tan triste. Después que me bajé del bus, toda la semana y casi todo el mes quedé tan triste porque no obedecí. Entonces, sigamos. Dice que estableció 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y ahí habla de los que escogió, a fulano, a sutano, escogió a Nehemías, escogió al pastor Pablo, escogió al pastor Otto, escogió a Tefi, escogió a cada uno de nosotros. Amén. Véase allí como usted un escogido de Dios. Dígale que está a su lado, usted es un escogido de Dios. Amén. Entonces el Padre les estaba enseñando a los discípulos que la clave de todo ministerio es la presencia de Dios en su vida. Eso lo pueden decir casi todos los siervos de Dios que hemos a través de la palabra. Moisés dijo, si tu presencia no va conmigo, entonces yo no voy. No me saques de aquí. Porque él sabía y conocía el ámbito espiritual, que es que no nos vamos a enfrentar a fulano ni a perano, nos vamos a enfrentar contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, quien nos protege, por eso el Salmo se cumple, el Salmo capítulo 91. Bajo las salas del Omnipotente. Es allí en las salas del Omnipotente que estamos en su presencia. Cuando salimos de allí, salimos siempre bajo las salas del Omnipotente. ¿Para qué? Para hacer la obra de Dios.
Entonces, la presencia de Dios, en la presencia de Dios hay direccionamiento. Y cuando uno está con Él, Él nos da las instrucciones. Y cuando habla que le predicó que para predicar el evangelio, ahí nos da la autoridad. ¿Cuántos creen que tienen autoridad? ¿Sabe qué dice Lucas 10:19? Aquí toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Y dice, y aquí yo lo doy a qué. ¿Cuántos reciben eso? ¿Y cuántos van a ir a predicar el evangelio? Pero primeramente tienen que estar ¿dónde? En el secreto. Y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Amén. Eso lo sabemos. El asunto es que nos da una pereza y un cansancio y el enemigo pone sueño, no te provoca leer la palabra, no te provoca sino estar 10 minutos en la presencia de Dios y de ahí. El Señor me dijo este año, te necesito 6 meses a las 3 de la mañana. Y llevo casi un mes y me siento como agotado de sueño. Ustedes me dan las ojeras, pero no importa. Yo no vengo aquí a chicanear a nadie ni a que me vean así como un Brad Pitt, no. No vénganme a mí como Miguel, como el siervo del Señor. ¿Sí o no? Entonces el Señor estableció a 12 porque pasó toda la noche orando. No tomó decisiones sin primero él no oró. Él primero oró para tomar una decisión. ¿Sabes qué es lo más tremendo? Que nosotros primero tomamos decisiones y luego ¿qué vamos a hacer? Oramos cuando ya estamos metidos en la vaca loca. Eso me ha pasado a mí. ¿A usted le ha pasado? Entonces vamos bien, ¿no? Vamos bien. Por eso, primero lo primero. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor los instruyó. El Señor les enseñó. Pero lo más importante, como dice el Salmo 37, versículo 5, deleítate a sí mismo ¿en qué? En Jehová. Pero ¿qué vamos a la presencia del Señor? A pedir y a pedir y a pedir y a pedir. Y el Señor me dijo, yo estoy harto de estas oraciones tuyas. No quiero que vengas a pedir. Quiero que mires, que visiones. El año pasado hicimos los servicios hasta el 15 de diciembre. El último culto fueron 5 personas conmigo. Todo el mundo en diciembre se echa el 3. Yo me imagino si el Señor viene en diciembre. Se irán los 5 que estuvieron allí. ¿Y cómo les parece que yo dije, bueno, listo, dejemos la cosa así, hasta enero arrancamos? Y en enero arrancamos y había una pastora que está conmigo y me decía, pastor, ¿y quién va a ir a la iglesia? Porque nadie está yendo a la iglesia. Y dije, así me toque predicarle a las sillas, no importa. Yo les predico a la silla. Y el Espíritu Santo me hablaba, me decía, esa es la determinación que quiero que tomes. No importa, no veas en lo natural, en lo natural no lo veas, míralo en lo espiritual. Y inmediatamente sentí en mi espíritu que subía gente, y el Señor me dice, voy a crecer la iglesia. Y yo dije, bueno, Señor, yo sentía que subía gente como cuando van subiendo por las escalas, que uno ve que todos van subiendo por las escalas, y yo sentía eso en mi espíritu. Y yo, gloria a Dios. Y me decía el Señor también, te voy a dar doble unción. Y a los que se riguen aquí a orar por los enfermos, Dios les va a dar doble unción y usted se va a quedar impactado con lo que Dios va a hacer con su vida. Amén. ¿Lo reciben? Así que lo primero que el Señor establece en el corazón de sus discípulos es la prioridad de estar con Él. No de ir a hacer obra, sino de estar con Él. Porque nosotros primero vamos allá y hacemos, y le cuento una cosa, que yo era experto en tratar de ganar almas por mi fuerza. Y ganar almas por mi fuerza no me he ganado el primero, mano. Porque el ser humano es ingrato. Y cuando ya uno deja de darles a los de la iglesia, a los que uno quiere alcanzar, ya uno no les sirve y chao, y no vuelven a la iglesia. Aquí no pasa eso. Gloria a Dios.
Amén, un silencio sepulcral. Se siente que se puede caer un alfiler y hace bulla. Amén, amados. Entonces, estando con él, tendremos ¿qué? Autoridad. Tenemos la unción para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para hablar lo profético. Anoche me senté con la pastora ahí, con la pastora Olga. Yo no soy profeta. Y la pastora empezó a hablar conmigo y empezó el Espíritu Santo a fluir unas cosas y a fluir unas cosas. La pastora Olga a fluir unas cosas y yo decía, yo no sé por qué te estoy diciendo esto, pastor. Y me decía, esto es una confirmación. Dios me dijo exactamente lo que usted me está diciendo con esto y con esto. Y dije, ¿eh? Pero ¿dónde Dios te da qué? Te recompensa en público. Amén. Entonces podemos tener autoridad para echar fuera cualquier tipo de enfermedad. Con él podemos caminar en la manifestación de él. Así que la prioridad y la importancia del llamado de Jesús a su vida y a los discípulos es que estar tiempos con él, en su presencia. Amén. Entonces, les voy a contar un testimonio de alguien. Yo no sé si ustedes lo habrán escuchado, un norteamericano. Escuchando el testimonio de este norteamericano, ya él falleció hace mucho tiempo, hace más de 100 años. Se llama John Lake. No sé si lo han escuchado, ¿no lo han escuchado? Sí. Sí, John Lake. John Lake era un hombre así como cualquiera de nosotros está en la banca aquí, ahí. Escuchó que venía un evangelista en Chicago y este hombre tenía a su esposa con tuberculosis. En ese entonces, la tuberculosis, el que tenía tuberculosis, le colocaban la lápida encima, mano. Y este hombre escucha que, viene, no, yo voy a ir. Y él va porque lleva a su hermano que tenía 21 años estar en una silla de ruedas. Y cuando va, el hermano un momento otro, el pastor ni lo tocó, el que estaba predicando ni lo tocó, simplemente ese hombre se levanta de esa silla a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Se levantó de la silla después de 21 años de estar en una silla de ruedas. John Ley ve eso y eso lo impactó y dice, ¿cómo? No, aquí me toca es mirar a ver qué hago. Y dice, voy a traer a mi esposa y llevó a su esposa. Se sanó y luego lleva a sus hermanas que todo, el único que estaba sano era él, pero todos están enfermos y todos Dios los sanó, sin nadie colocarle una mano encima. Simplemente el Espíritu se movió y lo sanó. ¿Sabe qué hizo John Lane? Eso lo impactó tanto y en un año buscó la presencia del Señor por un año, ayunando, vigilando y orando y allí. Y cuando sale ahí, porque este hombre era un empresario, un abogado, este hombre dice que entregó todo, 80,000 a 100,000 dólares, que en ese entonces era un polonón de plata. Y eso hace más de 100 años. Y entregó todo eso. Y se fue sin un peso, sin un dólar. Se fue a predicar a África. Y en 5 años estableció 1,200 iglesias en 5 años. 700 de iglesias de hombres blancos, de personas blancas, y 500 iglesias de tribus e indígenas. Regresa a Estados Unidos y dijo, bueno, voy a mirar a ver dónde me establezco. Se estableció en un pueblo en Washington, pero una pequeña ciudad en Washington, no recuerdo en este momento, y empezó más bien a inspeccionar qué pasaba, a inspeccionar qué pasaba y a orar, a inspeccionar y a orar, bajo la instrucción de quién, del Señor. Y dijo, establezcamos ciudades de sanidad. Y empezó. Fue la ciudad que salió por el periódico en los Estados Unidos, en el New York Times, más sana de todo el mundo, de todo el mundo. Entonces el FBI y el gobierno dijeron, vamos a investigar a este hombre, qué es lo que tiene, qué es lo que les está dando a esta gente que la gente está sanando. Empezaron a investigar con la gente que recibía la sanidad en las casas, iban a las casas, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y este hombre
la gente le contaba hasta que se fueron directamente donde yo le dije, mire, a usted lo estamos investigando ya hace varios, o sea, hace un buen tiempo. Pero ¿qué está sucediendo? Que es que ya no creemos, o sea, ya no creemos por lo que no, creemos más de lo que hemos escuchado, porque hemos visto a la gente como nos ha testificado y todos se convirtieron al Señor, los del FBI. Eso, ¿por qué pasa? ¿Por qué no vemos milagros, sanidades y señales? Porque la iglesia está dormida. ¿A dónde voy yo con esto, amados? Porque quiero despertar en ti y en mí lo que el Señor ha puesto en este tiempo en mi corazón. Yo le decía al Señor, bueno, Señor, voy a empezar a buscarte a las 3 de la mañana, pero no a pedirte, no a clamar por otras cosas, simplemente a deleitarme en tu presencia. ¿Y sabes qué es lo más tremendo? El Señor empezó a llevar 3 personas que fueron a mi negocio y me dijeron, mañana, ¿a qué hora es el servicio mañana? Y yo, no, a las 9 de la mañana, mañana lo acompaño. Pastor, ¿a qué hora es el servicio mañana? El servicio mañana es a tales horas, mañana lo acompaño. Pastor, mire, no he ido, yo mañana lo acompaño, gente nueva. Amén. Usted está aquí sentado porque hay 2 pastores que están clamando en lo secreto. Mi pastor Otto y la pastora Olga, que son personas de oración y de búsqueda. Ayer hablaba con el pastor y me comentaba cosas. Empezó a hablarme, me ministró lo que el pastor me decía. Porque ya aquí se los ha contado a usted acerca de la orfandad. Empecé a mirar y yo decía, sí, hacer un escáner en mí y decía, tremendo. Entonces, mis amados, les voy a hablar para ir recortando porque quiero hacerlo un poquito más corto y lo que le quería dar era como una reflexión. Usted no haga nada sin orar. No hagamos nada este año sin buscar la dirección del Señor. No busque trabajo si usted no le está pidiendo dirección al Señor. El trabajo es bueno, sí. Hoy es día de primicia. Pero ahorita les cuento. 2 reyes en la palabra. Los primeros 2 reyes de Israel. ¿Alguien me recuerda? Saúl y David. Vamos al capítulo 3 de 1 Samuel, capítulo 13, versículo 12. ¿Me están siguiendo, amados? Había una guerra contra los filisteos. Esta era la época de los jueces. Uno de los jueces era Samuel. 1 de Samuel capítulo 13, versículo 12. ¿Recuerdan eso? Los filisteos atacaban a Israel porque Israel se apartaba de en pos de Dios. Y el Señor levantaba jueces. Se lo estoy resumiendo allí. El pueblo se cansó porque querían rey como las demás naciones. Se lo estoy resumiendo, usted ya lo ha leído. ¿Y qué sucedió? Levantaron a un rey, un hombre alto, bien pintoso, mono, verdes, una belleza, porque todo el mundo decía, no, es que ese tiene que ser el rey. ¿Sí o no? El asunto es que el Señor le da unas pautas a Saúl por medio del profeta Samuel. Y escuchen, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal. Y yo no he implorado ¿qué? Diga conmigo, el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí ¿qué? Holocausto. Estaba asustado, estaba preocupado el rey Saúl. ¿Quién era el que tenía que ofrecer el sacrificio? El profeta Samuel. Este hombre hizo lo que no tenía que hacer. Porque quería buscar ¿qué? El favor del Señor. Y yo les pregunto aquí, ¿alguna vez usted ha buscado el favor del Señor? Yo también he buscado el favor del Señor. Casi que todas las oraciones del año pasado eran, Señor, necesito tu favor y tu gracia en mi negocio, en mi vida, en la iglesia. Y esa era mi oración. Hasta que el Señor me dijo, ¿por qué estás pidiéndome el favor?
y no buscas al que da el favor. ¿Por qué estás buscando poder y no buscas al que da el poder? Y me puse a analizar de todo porque de que conozco a mis pastores y estamos con el ministerio, siempre he apartado las primicias para Dios, pero con un mal enfoque. El mal enfoque es que yo traía las primicias porque yo sé que Dios va a abrir puertas, me va a bendecir, la economía va a estar en las manos de Dios. ¿Usted lo ha hecho así? Sean sinceros. Y yo decía, aquí están mis primicias y yo aparto mis primicias. Mis pastores saben que yo no pelo las primicias, ¿sí o no, mis pastores? Pues no lo digo para sacar pecho aquí, no. Lo digo que siempre. Y el año pasado me pasé todo el año esperando porque yo di unas primicias. Y creo que eran como buenas, pero yo di unas primicias. Y yo decía, no, y en este mes se va a revelar el Señor, me va a dar la provisión de una manera sobrenatural. Enero, febrero, marzo, abril. Y llegó diciembre y endeudado, mano. Y ahora en enero le dije, Señor, vienen las primicias. Yo otra vez reuní las primicias. Y le dije, Señor, bueno, pero yo dije así en mi corazón por allá en lo profundo, pero el año pasado como que no vi nada. Y el Espíritu Santo que se las escucha sin uno hablar, sin abrir los labios. Y el Señor me dijo, ¿te hizo falta algo? Y yo, no, Señor. Entonces, tuviste salud, te he provisto de todo, incluso tienes otro negocio que te he dado. Entonces uno está mirando muchas veces, yo doy, pero si me dan. Y me pasa, y nos puede pasar como como el rey Saúl. ¿Buscando qué? El favor de Dios. Pero no estamos qué? Deleitándonos con el que da el favor. No estamos qué? Buscando al que da el poder, sino buscando poder para sacar pecho. ¿Qué le sucedió al rey Saúl? El Señor es tan misericordioso que le dio otra oportunidad. Bueno, Saúl, vamos a darle otra oportunidad. Y en el capítulo 15, usted ve que le dice, bueno, ve y hiere a Amalek y a todo lo que tiene, acábalo, mata niños, ovejas, vacas, todo y acaba. ¿Qué le dijo aquí en el capítulo 13 el profeta Samuel? Locamente has hecho. Sin embargo, el Señor le dio otra oportunidad al rey Saúl. Y en el capítulo 15 que ustedes lo han leído, este hombre vuelve y desobedece. Y ahí sí el Señor dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Qué tremendo, amados. Entonces yo le decía, Señor, yo este año quiero hacer las cosas diferentes. ¿Quién es el que tiene poder? ¿Quién es el que tiene la unción? ¿Quién es el que da la unción? ¿Quién es el que provee todo? ¿Quién es el que añade a la iglesia? Pero cuando tú estás en lo secreto, Él te da a ti y a mí el direccionamiento. Ahora sí le digo, ¿qué pasó con Saúl? Saúl nunca adoró a Dios. Dice ahí más adelante en el capítulo 13 que hicieron ahí un sacrificio y dice que él la adoró. Pero ¿cuántas veces adoramos al Señor y si esas adoraciones llegan al corazón de Dios? Porque usted está adorando pero está pensando en otra cosa. Entonces esa adoración no podía llegar al corazón de Dios. ¿Aló? ¿Me escucha? Entonces, así, amados, me decía el Señor, ¿cuántos Saúles están sentados en las iglesias buscando el favor de Dios? Pero no están buscando la gloria de Dios, el deleitarse en el papá Dios. Y entonces eso me ha confrontado este año a mí. Yo decía, Señor, yo no vuelvo a buscarte por las dádivas, yo vuelvo a buscarte por lo que tú eres y representas para mi vida. Si Él quiere añadir a la iglesia, gloria a Dios.
sino con los 5 peludos que tengo allí, gloria a Dios. Aquí hay muchos peluditos. Entonces, versus David. ¿Qué hizo David? ¿Qué hacía David? El sueño de Dios fue el rey David. Algunos me dirán, pero pastor, él adulteró. Sí, se equivocó. ¿Por qué? Y el Señor me decía, no mires eso de que David se equivocó. David era mi sueño. Sí se equivocó, pero eso da a entender la imperfección del ser humano que realmente necesitamos al Señor. Amén. ¿Me está entendiendo? O sea, por mucho que usted quiera adorar y camine, hay alguna cosa de imperfección en usted y en mí. Pero todo eso lo permite Dios para que siempre estemos buscando al Señor. Amén. El Señor es bueno, el Señor no hace nada, pero el Señor es bueno. Todo lo hace con un propósito en tu vida. Lo que estés viviendo, todo lo está haciendo con un plan y un propósito. Entonces el rey David, ¿qué hizo? Vamos a leer el Salmo 42, alguien me lo lee. Vamos a predicar todos. Cuarenta y dos, 1. ¿Cuáles eran las palabras del rey David cuando iba a la presencia del Señor? Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. A diferencia de Saúl, Saúl nunca escribió un salmo. Mire a ver si escribió un salmo. Mira a ver si adoró. Nunca tuvo amor por la presencia del Señor, sino que le decía a Samuel, ruega a Jehová tu Dios. Y tal vez nos puede pasar muchas veces. Incluso hay ovejas que van donde los pastores y dicen, Señor, ruéguele al Señor. Pastores, ruéguenle al Señor. Y nos estamos convirtiendo en esos mismos Saúles. Porque tú puedes ir a la presencia del Señor, porque el velo se rasgó en dos, para que tú y yo entramos ¿a qué? A la presencia del Señor y nosotros clamemos. Ahora no está mal ir donde los pastores y pedir un consejo. Yo no me malinterpreten. No estoy diciendo que no busquen a los pastores. No, para eso Dios puso pastores. Amén. Entonces miren las palabras de David, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Porque él entendía que era un deleite. Y este año para mí ha sido que ir al Señor. A mí ya a las 3 de la mañana el Señor me levanta y me dice, mijo, te estoy esperando. Y yo me meto a la presencia del Señor y empiezo a cantarle cántico nuevo, a sacar canciones que yo nunca he cantado y empiezo a fluir y empiezo a adorar y no, ya no estoy pidiendo nada. El Señor ya sabe de qué cosas tengo necesidad y el Señor las va a suplir. Amén. Entonces, ¿a quién te pareces? Hemos puesto 2 reyes aquí. ¿A quién nos parecemos? Usted creo que ya se le está quitando como el velo y está diciendo, uy, yo sí estaba como invocando el favor de Dios, mano. Yo sí como que hice un sacrificio por ahí, pero no sé si Dios lo acepte. Yo como que estaba en la vivienda, mano, en el lugar equivocado. Entonces, amado, David no, David se deleitaba en el Señor. David entendía, David todo lo que le sucedía iba a la presencia del Señor y empezaba a vivir lo espiritual. Dios le mostraba lo que venía, Dios le mostró aún cómo iba a pasar el Mesías, todo le mostraba el Señor. Entonces la clave este año 2024 para la iglesia, comunidad cristiana, fuego de avivamiento es que la presencia del Señor. No haga nada sin orar primero al Señor. Esta es la clave que Dios nos está dando este año, amados. Esta es la clave. Otro salmo, Salmo 5. Mire lo que decía David. Versículo 3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti. ¿Y qué dice?
esperaré. Él no decía, voy a esperar, voy a hacer esto y después voy a esperar. No, primero iba ¿qué? A la presencia del Señor y luego esperaba la instrucción de Dios. Los discípulos, si usted lo lee en el capítulo 6, versículo 2 al 4, se lo voy a leer. Hechos, capítulo 6, versículo 2 al 4. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir ¿qué? A las mesas. No es justo, ellos no veían que eso era conveniente, porque ellos sabían que lo que estaban en la mesa era a causa de la oración, era a causa del secreto, era a causa que el Señor les añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Y o sea, no podemos descuidar porque ellos habían entendido, porque estuvieron en el capítulo 3, versículo 13 de Marcos, que estaban ¿qué? Entendieron qué era lo que estar con Él. ¿Usted está entendiendo esta mañana qué es lo que estar con el Señor? Y si usted está con Él, mire, usted puede traer primicias, usted puede traer diezmos, usted puede traer ofrenda y usted siempre está mirando la necesidad de cómo sembrar a donde Dios le dirige a hacer. A usted no le cuesta dar. Y yo sé que esta es una iglesia bendecida porque aquí no les cuesta dar. Aquí no les cuesta ofrendar. He aprendido con mis pastores porque la pastora Olga es una dadora tremenda, es una dadora alegre. He aprendido mucho de ellos, de mis pastores. Cuando ven la necesidad y son dirigidos por el Espíritu Santo, ahí dan. Pero no hagan nada ni de nada sin consultar a Dios. Porque siempre a veces damos para sacar pecho nosotros. Pero usted espere que el Señor le instruya a quién darle, cómo darle. Y cuando el Señor le diga, hágalo, porque ahí está la bendición. Amén. Entonces mire lo que dice el capítulo 6, versículo 2 de Hechos de los Apóstoles. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio llenos del Espíritu Santo y de la sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Verso 4. ¿Y nosotros qué? Diga conmigo, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Cuando el apóstol Pedro estaba en Jope, don Señor el curtidor, dice la palabra allí, en el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles. ¿Qué sucedió? Que allí él vio en una visión un lienzo que bajaba y había de todo animal. Y Pedro dice, ningún animal inmundo ha entrado a mi boca. Y el Señor le dice a Pedro, mata y come, porque llamas inmundo lo que yo he santificado. Ahí hay 2 señores a la puerta que están esperándote para que vayas y ves con ellos. Y fue y empezó a predicar de Jesús donde Cornelio. Y predicó. Era un hombre que estaba ¿qué? Constantemente en la presencia del Señor. Y era dirigido para hacer y llevar el ministerio que Dios le había puesto. Amén. Mire, yo la verdad, veo muchos ministros aquí. Ministros del Señor. Y sé que este año Dios va a ordenar a pastores aquí. Este año veo 2 parejas de pastores aquí que el Señor va a ordenar y que se preparen porque van a ser enviados. Mírame, mírame. Ustedes son uno de ellos. Ustedes tienen un corazón de pastores. No sé cuándo será su ungimiento, pero sé que es pronto y van a abrir obra, pero sin miedo. Yo de ustedes estaría contento. Están asustados. No, no me asusté yo cuando mis pastores me dejaron allá tirado. No, mentira. Mis pastores me dejaron allá y ustedes no saben lo que yo sudaba petróleo, man. ¿Y ahora qué hago?
¿Y cómo lo hago? Me pasaba como a Josué. ¿Usted por qué cree que a Josué le dijeron 3 veces, solo te mando que te esfuerces y seas valiente 3 veces? El Señor le dijo 2 veces y luego le confirmó con el mismo pueblo la tercera vez. Vamos a estar así como tuvimos con Moisés, vamos a estar contigo. Solo te mandamos que te esfuerces y seas valiente. Y entonces yo podía entender a Josué y dije, uy, Josué le hacían los pies así, mano. Asustado porque él decía, ¿cuándo voy a llegar yo al nivel de Moisés? Moisés es un hombre que traía la gloria de Dios cuando iba a la presencia del Señor, cuando subía al monte. Y Josué, pero Josué empezó también a tener esa misma relación y esa misma comunión. No tan de pronto como Moisés, porque la Biblia ahí lo estipula, pero sí tenía esa autoridad y empezó. Y este hombre hizo las cosas bien, para gloria de Dios. ¿Por qué? Porque entendió que estaba en el secreto. Él entendió. Amados, la clave este año es el secreto de Dios. Es el deleitarnos con el Señor. Que no seamos como esos Saúles, sino que seamos como esos David. Y David tipifica a Cristo y Cristo lo empezamos a ver por la palabra, que Cristo buscaba en el monte la presencia del Señor y no hacía nada si el Padre no le mostraba. Amén. Esto usted lo sabía. Esto les decía a mis pastores, pastores, este es un recordatorio y porque todos sabemos esto. El asunto es que no sacamos el tiempo porque Satanás te pone todo obstáculo, te pone la televisión, te pone un trabajo donde tú estás afanado todo el tiempo y nunca te queda. Y cuando llegas a la casa a hacer de comer y entonces después de hacer de comer estás tan rendido que ya dices, Señor, gracias por este día, te doy gracias, Señor, gracias porque me ayudaste, gracias. Y ahí se acabó la oración. Y allí se acabó tu oración, allí se acabó la comunión. Pero el secreto es la comunión con el Espíritu de Dios. Amén. Y otra vez siento el Espíritu decirles, aprovechen a los pastores este tiempo. Ellos van a estar yendo de un lugar a otro. Porque Dios estableció aquí pastores. Pastor Josué y la pastora Tefi. Qué bendición porque Dios va a sujetar un pueblo grande sobre sus vidas. No solamente este remanente, sino que las tortas yo creo que van ahí como siendo desplazadas. Es en serio. Esto es mientras allí un escampaderito, pero ustedes son de ministerio y la unción que hay sobre los pastores Otto y Olga, unción profética y unción de apóstol y unción de pastores cae sobre ustedes el doble sobre ustedes. El doble sobre ustedes. Y el don de sabiduría que Dios ha puesto en tu vida va a aumentar. Va a aumentar. Y la iglesia ya lo reconoce a ustedes y ven la autoridad de Dios sobre ustedes. Amén. Y tienen unos excelentes pastores. Unos excelentes pastores, aparte de nuestros pastores, pero ellos son unos excelentes pastores. Muchas veces nosotros miramos es la falencia de la gente. Usted no mire la falencia, usted respete la unción y el manto que Dios ha puesto en los ministros. Porque muchas veces siempre miramos, no, está muy joven, pollito. ¿Quién era Osías? Y empezó a gobernar. 8 años. Y dice la palabra que gobernó más de 40 años y gobernó bien. Amén, amados. El último salmo para cerrar. Salmo 27. Podríamos decir muchos salmos, pero es medio escogí unos poquitos. Versículo 4. Y que esté esta palabra en su corazón todo este año. El versículo 4. Salmo 27, 4. Una cosa he demandado. Hay otra versión que dice, una cosa he pedido a Jehová. Esta buscaré. Que esté yo en la casa de ¿qué? De Jehová todos los días de mi vida. No se te olvide esto hoy, amada iglesia, que hoy, a partir de hoy, usted va a estar tan compenetrado con el Señor,
que usted se va a parecer. Ayer hablaba con el pastor acerca de la orfandad y él dice que nosotros nos parecemos muchas veces a nuestros padres. Y yo era uno que decía, yo no quiero parecerme a mi papá, al papá terrenal. Yo no quiero parecerme a mi papá terrenal. Mi papá ya está en la gloria de Dios, pero mi papá era un hombre bien chismoso y bochinchero. Y si algo a mí me aterra es el chisme, cuando alguien viene a hablarme de chisme, yo enseguida le digo, no, a mí no me venga. Sí, apártate de mí. Entonces empiezo como a... Y cosas, aunque mi papá tenía también sus cosas muy fuertes, muy buenas, mi papá. Pero muchas cosas yo me fijaba en lo malito y yo decía, no, yo esto no lo quiero en mi papá. A las mujeres les pegaba como si fueran las hijas de él. Es una cosa, yo decía, no, yo tampoco quiero esto en mi vida. Entonces, ayer el pastor que me compartía eso, él decía, mi hijo, a esto y esto. Entonces yo dije, bueno, yo no me quiero parecer ni a mi papá, solo quiero parecerme a papá Dios. ¿A quién se parecía Jesús? La Biblia dice que el que me ha visto a mí, el Señor le dijo, ¿cuánto tiempo hace que estoy con vosotros y no conoce? Muéstranos el Padre y nos basta. Y el que me ha visto a mí, ha visto el Padre. Entonces, a partir de ahí, cuando usted busque en el secreto de Dios, ¿usted a quién se va a parecer? A papá Dios. ¿Y cómo va a hablar usted? Como papá Dios. ¿Cómo va a aconsejar usted? Como papá Dios. Y usted va a ser una persona del Espíritu. ¿Cuántos quieren ser del Espíritu? David era un hombre del Espíritu, por eso les puse que primero lo primero, pero ¿a quién nos parecemos? ¿A quién se quiere parecer usted? A Cristo. A Cristo. Yo le coloqué los dos reyes, pero David tipifica a Cristo. Amén. Eso les quería transmitir en esta mañana. Lo importante en este tiempo, porque, lo que el Señor también me ponía es, no se preocupen, amados, ni por el gobierno, ni por la economía. Esto va para todos. Escuchen, no se preocupen ni por el gobierno que tenemos, ni por la economía, ni porque el dólar bajó, ni porque Estados Unidos se quebró, ni porque cualquier cosa. El Salmo 46:10 dice, estad quieto y entended que yo soy Dios. Este año, mientras estemos en el secreto de Dios, se cumplirá el Salmo 23:1. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Sobrenaturalmente vendrá la provisión a tu casa. La deuda se cancelará y todo Dios lo hará oportunamente. Como que no creen en esta palabra. No nos preocupemos por eso. Eso el Señor me decía, diles que no se preocupen. Se puede remover la tierra, hacer lo que quiera, pero ustedes mientras estén en mi secreto, nada les faltará. Amén. Póngase sobre sus pies. Si hay alguna persona que tenga alguna enfermedad, algo que de pronto esté luchando con eso y le ha orado al Señor, pues hoy es el día que el Señor lo va a sanar. Algún enfermo, acuérdese que el Señor nos dio autoridad de hollar serpientes y escorpiones. Amén, mi amada. ¿Qué tiene, mi amada? Esta pierna se me duerme y cuando voy a caminar siento como que el pie me faltea. Entonces yo estoy orando todos los días, desde las 4:30 de la mañana estoy orando por los pastores de aquí de Cali. A orar por ellos y le he pedido a Dios, pero pues algún día me escucha, ¿no? No, ya la escuchó. Que me lleve, que me sane, que yo siento, pues he sentido ir por urgencia. Yo tengo médico en Cali, pues de la... Sí, señora. Padre, yo doy gracias por mi hermana. Todo problema de circulación, Señor, hoy se va de su vida. Declaro a mi hermana sana en el nombre de Jesucristo. Tu palabra que hemos compartido en toda la mañana dice que nos has dado autoridad de hallar serpiente y escorpión y sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. Pero también dice que colocaríamos las manos sobre los enfermos y sanarían. Y ahora, Señor, declaro que mi hermana es sana por la unción y el poder de tu Espíritu Santo.
para honra y gloria tuya, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, de Jesús. Ahora mismo siento que va subiendo un fuego ahí desde la punta de tu dedo hasta arriba. Y se está consumiendo toda enfermedad allí. Eres sana, hazla así. Muévase, muévase, hágale que no tiene nada, no tiene nada. Sube el pie así, haga lo que no podías hacer. Ya usted es sana, no tiene nada. Ese hormigueo se fue. Era un hormigueo. Sí, un hormiguero. Ujú. Ahí, Pero iba a ya, caminar y se me acaba de y caer. también eso ya es sana, Ya está sana. en el nombre de Jesús. ¿Lo cree? Sí, lo creo. Amén, amén. Sí, Señor. Ok. Bueno, si hay alguien que nos está viendo por las redes sociales, en este momento también bendigo sus vidas. Bendigo la vida de cada uno de ellos, bendigo su familia, bendigo su entrar y su salir, los bendigo con toda bendición de lo alto. Ya saben que la clave de todo ministerio es el secreto, es la presencia del Señor, es el deleitarte en la presencia del Señor. Si te sales de allí, todo ministerio que no esté en la presencia del Señor es un fracaso. Y a partir de hoy bendigo a aquellos que son personas de ministerio, que van a ser catapultados. La unción viene doble sobre sus vidas y que Cristo es el todo y en todo para ustedes. En el nombre de Jesús los bendigo. Si hay alguien también enfermo, declaramos sanidad donde en cualquier parte de su cuerpo, declaramos la sanidad y la unción del Espíritu Santo esté sobre su vida en el nombre de Jesús. Amén y amén.